Bien, las previsiones son los fondos dispuestos para atender a contingencias o necesidades previsibles. Las provisiones son los fondos dispuestos para atender necesidades específicas en el futuro, y el líquido pagable es el monto de dinero que ya obtiene el trabajador luego de cubrir todas sus obligaciones. El bono de antigüedad. El bono de antigüedad es un concepto que se remunera al trabajador como un reconocimiento a los años de servicios que tiene de forma continua una empresa. Se calcula sobre la base del salario mínimo nacional y se establece de acuerdo a los años trabajados. Tenemos de esa forma que el bono de antigüedad es igual al porcentaje por 3 veces el salario mínimo nacional. Aquí podrán observar justamente en la diapositiva la antigüedad y el porcentaje que corresponde de acuerdo al tiempo transcurrido. Aquí tenemos un ejemplo en el cual una persona que trabaja desde el 1 de agosto del 2010 a agosto del 2017 tiene una antigüedad de 7 años, lo que quiere decir que está en el rango de 5 a 8, que es el 11%, tomando en cuenta el mínimo nacional actual de 2.000 multiplicado por 3 es igual a 6.000 por el 11%, tendríamos que el bono de antigüedad a ser cancelado es 660 bolivianos. El RCB IVA dependientes es un impuesto que grava los ingresos del personal dependiente de una empresa. Está establecido por la Ley 843, que establece la base imponible y el crédito fiscal generado por las compras a contribuyentes del régimen general y el régimen especial, que son aquellos que no dan facturas. Ejemplo, aquí tenemos el total ganado, 12.568 bolivianos, la deducción de AFP para luego obtener el sueldo neto, menos 2 mínimos nacionales y luego el 13% de 2 mínimos nacionales, obteniendo de esta forma la base imponible, de donde calculamos el 13% obteniendo el débito fiscal. Dependiendo de la cantidad de facturas o compras presentadas por el trabajador, tenemos el crédito fiscal, del cual deducimos también el 13%, y en cuanto a la diferencia podemos observar si tenemos un saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. Los saldos deben pagarse al fisco hasta la fecha de vencimiento mensual del NIT. Los dependientes con ingresos mayores a 9.200 están obligados a presentar el formulario 110 en formato electrónico, tomando en cuenta el mínimo nacional actual de 2.000 bolivianos, y que cuatro mínimos nacionales quedan exentos de todo tipo de descuento en cuanto al IVA. La remuneración es una retribución convenida económicamente en dinero que recibe el trabajador periódicamente de parte del empleador. Puede ser mensual, quincenal, diario o por tarea o destajo. Comprende el haber básico, el bono de antigüedad, las horas extras, comisiones y todo pago permanente y regular, es decir, todo pago permanente y regular que ya se constituye un derecho adquirido y consolidado por parte del trabajador, formando parte de lo que vendrían a ser los totales ganados para efecto de cálculo de beneficios sociales y otros derechos laborales. No forman parte de la remuneración aquellos gastos de representación, los viáticos ocasionales entregados al trabajador, aquellas asignaciones temporales y todo pago ocasional o excepcional. En cuanto a la protección legal, de acuerdo a la Ley 439, en su artículo 318, que es el nuevo Código Procesal Civil, la remuneración está protegida en un 100%, es decir, no existen deducciones y embargos al mismo, salvo el caso de asistencia familiar. Clases de salario. Tenemos en las clases de salario el mínimo nacional, el salario por unidad de tiempo, el salario por obra o trabajo también llamado a destajo, y lo que comprende el mínimo nacional, el total ganado, que es el haber básico más el bono de antigüedad y otros ingresos que genera este ingreso. Teniendo de esta forma el total ganado menos. Bien, ahora tenemos las clases de salario. Tenemos el salario mínimo nacional, que es el determinado por el gobierno anualmente, el salario por unidad de tiempo, es decir, la cancelación mensual de un salario establecido, y el salario por unidad de obra o trabajo, también llamado destajo. Tenemos la composición del salario, que es el haber básico, el bono de antigüedad, las horas extras y otros, haciendo el total ganado, el cual menos los descuentos es igual al líquido pagable.
Aquí tenemos los requisitos de presentación de planillas trimestrales, lo cual es obligatorio para todos los empleadores. Ahora entramos a lo que son el cálculo de beneficios sociales. El Decreto Supremo 110 ha establecido que todos los trabajadores que trabajasen más de 90 días más un día tendrían derecho a cobrar ya la indemnización y otros derechos que correspondan. La indemnización es una compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en el equivalente a un sueldo por cada año de trabajo continuo y en forma proporcional por los meses y días trabajados cuando no se ha alcanzado el año. La indemnización por tiempo de servicios debe cancelarse cuando se tiene más de 90 días de trabajo continuo y está en base a los 3 últimos totales ganados percibidos por el trabajador o los 30 últimos días trabajados cuando se trate de trabajadores que ganan por jornal o por día. El desahucio se mantiene como un beneficio que debe cancelarse cuando el despido sea intempestivo. No corresponde cuando existe un retiro voluntario. En cuanto a la modificación que se establece en el artículo 4 de esta normativa, está el hecho de que los trabajadores cada 5 años acumulan sus beneficios sociales y por lo tanto, por más que incurran en las causales de despido señaladas por la normativa, igual se les tiene que cancelar el quinquenio que estuviera vencido o el quinquenio que estuviera consolidado. Aquí tenemos un modelo para calcular la indemnización tomando en cuenta los 3 últimos totales ganados, de donde se deduce entre 3 y obtenemos el sueldo promedio indemnizable, el cual se va a calcular por los 4 años, 5 meses y 12 días hasta alcanzar el total de indemnización a cancelar. El cálculo del desahucio es simplemente la multiplicación del sueldo promedio indemnizable por 3. La resolución ministerial 447 establece que el retiro voluntario es una manifestación voluntaria y directa de parte del trabajador, por lo tanto no tiene por qué explicar el motivo de su retiro. Es decir, el trabajador que decide retirarse puede hacerlo sin dar ningún tipo de explicación y el empleador debe en 15 días calendario proceder a la cancelación de los beneficios que correspondan. Caso contrario, se le aplicará una multa del UFB más una multa del 30%. En cuanto al artículo 3 de normativa, establece que ya el abandono de trabajo no es una causal de despido, sino un retiro voluntario por abandono de trabajo, que da lugar a la cancelación total de todos los beneficios, menos al desahucio. El Decreto Supremo 522 tiene por objeto regular el alcance, la cancelación del quinquenio en forma obligatoria en el sector privado, que se entiende que es la misma indemnización cada 5 años cumplidos por parte del trabajador, quien a simple solicitud escrita y sin necesidad de otro requisito podrá exigir la cancelación del quinquenio. El pago de este mismo debe efectuarse en un solo pago único en un plazo que no exceda los 30 días calendarios y queda totalmente prohibido fraccionarlo o pagarlo en partes. La base para calcular este quinquenio son los 3 últimos totales ganados anteriores a la solicitud de pago. Es decir, si el trabajador cumplió su quinquenio en el mes de febrero y decide cobrar el mismo recién en el mes de octubre, el quinquenio deberá calcularse en base a los 3 últimos totales ganados anteriores al mes de octubre. Si no se cumple con la cancelación entre los 30 días calendario que establece la normativa, en ese caso deberá cancelarse el quinquenio más una multa del 30% en favor del trabajador y la actualización del mismo en base a la unidad de fomento a la vivienda. No se puede exigir la renuncia para que cobre el trabajador el quinquenio. De ser así, se puede exigir a través del Ministerio del Trabajo la restitución del bono de antigüedad, así como de las vacaciones que correspondan. El pago del quinquenio de ninguna manera implica que como condición se tiene que exigir la renuncia o retiro del trabajador. El trabajador que acceda al pago del quinquenio no pierde su antigüedad para efectos del bono de antigüedad y del goce de sus vacaciones. Aquellos trabajadores que no deseen cobrar su quinquenio podrán acumularlo hasta cuando ellos vean conveniente o hasta el día que ellos decidan retirarse.
Aquí tenemos dos formas de calcular el quinquenio. Primer y segundo caso. En el primero se calcula todo el tiempo trabajado y se resta el quinquenio ya cancelado. En el segundo solo se calcula los últimos 4 años, 5 meses y 14 días. Cuando se cancela un quinquenio, el mismo deberá ser visado en el Ministerio del Trabajo. Si el mismo no fue visado en el Ministerio del Trabajo y solo fue cancelado con comprobantes internos de la empresa, en ese caso tiene que recalcularse toda la antigüedad, como en el primer ejemplo, y restarse el quinquenio cancelado. Si se hubiera hecho el trámite de visación del formulario del quinquenio en el ministerio, solo se tomará en cuenta los últimos años, meses y días trabajados posteriores a la cancelación del quinquenio. Las horas extras, como podemos ver en este recuadro, se establece como aquella jornada que ha de cancelarse por encima de la jornada normal de 8 horas, siendo el 100% doble de lunes a sábado y los feriados, y el día domingo triple. Ahí tenemos la fórmula, que consiste en el haber básico dividido entre 30, que es igual al jornal por día dividido entre 8, es igual a la hora normal por 2, obteniendo la hora extra. El decreto reglamentario de la Ley del Trabajo, en su artículo 31, establece concretamente que los trabajadores que hubiesen prestado trabajos en días feriados, o sea, domingos y feriados, podrán, a elección de la empresa o del empleador, ser compensado con otro día de descanso en la semana en curso o cancelado como corresponde de acuerdo a ley. El Decreto Supremo del 24 de abril del 44 establece el recargo nocturno para todas aquellas personas que trabajan o realizan actividades entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Este recargo nocturno va variando de acuerdo a la empresa. Si es una empresa de servicios o vigilancia, es el 25%, las fábricas e industrias cancelan el 30%, las mujeres el 40% y el trabajo nocturno en galerías subterráneas y hornos de calcinación y aquellas actividades peligrosas a la persona el 50%. Aquí tenemos la forma de cálculo, que es dividir el haber básico entre 30 y luego entre 8 para obtener la hora normal, y ahí pueden ver la diferencia entre el 25%, que sería una empresa de servicios como un guardia, el 30%, que es una empresa de industrial o una fábrica, y en caso de una mujer el 40%, y en labores peligrosas y de alto riesgo el 50%. El Decreto Supremo 29010 establece la cancelación de un salario dominical, que es un incentivo diferenciado del haber básico y otros ingresos, que se tiene que cancelar a los obreros del sector productivo que en el transcurso de una semana hubieran cumplido con su horario semanal completo de trabajo, es decir, sin faltas. El cálculo se lo realiza dividiendo los días hábiles promedio del mes y multiplicado por los domingos de cada mes, debiendo estar dentro de la boleta de pago y la planilla separado del haber básico y de otros ingresos. Como podrán ver aquí a continuación, tienen un ejemplo de cómo se calcula este salario dominical. Como podrán observar ahí, el básico de 1.900 bolivianos a febrero de 2017 se divide entre 26, que son los días hábiles promedios, y se multiplica por los 4 domingos que tenía ese mes, febrero del 2017, obteniendo un salario dominical de 292,30 bolivianos. La vacación es un beneficio que debe otorgarse al trabajador cuando hubiese cumplido y pasado el primer año de trabajo, es decir, la vacación se consolida con un año de trabajo, y podrán observar aquí justamente la escala de vacaciones de acuerdo a la antigüedad, contando con un decreto supremo de 1980, el 17288, que establece en forma más desglosada la antigüedad de acuerdo a los años para la vacación que corresponda en base a el tiempo transcurrido. La vacación no puede ser compensada en dinero salvo la terminación del contrato de trabajo. Hoy en día las vacaciones, valga la oportunidad para aclarar, no se pierden, toda vez que los derechos laborales son imprescriptibles de acuerdo a la actual Constitución Política del Estado. Aquí entramos a la forma de calcular el aguinaldo. Es un beneficio social que se calcula en base a los 3 últimos totales ganados, obteniendo el promedio que vendría a ser el aguinaldo de Navidad. En caso de retiro, tenemos aquí la fórmula para cancelar el aguinaldo de Navidad, que es el
de 5 meses y 15 días, tomando en cuenta un retiro al 15 de junio. El aguinaldo está totalmente protegido en un 100% y está libre de todo descuento, debiendo pagarse íntegramente. El único requisito es que el empleado tiene que tener 3 meses de antigüedad y el trabajador, o digo en este caso el obrero, no, un mes. Es decir, un empleado tiene que ingresar a trabajar con 3 meses de antigüedad a la fecha de pago del aguinaldo cada fin de año y un obrero 30 días. La prima es un beneficio social al cual están obligadas a cancelar todas aquellas empresas que persigan fines de lucro, consistiendo el mismo en un sueldo promedio para todos los trabajadores. El requisito es que el trabajador tenga más de 3 meses de antigüedad para poder tener acceso a este beneficio. En ningún caso el monto debe sobrepasar el 25% de las utilidades netas, es decir, no debe exceder más del 25% para la cancelación de este beneficio. De no alcanzar y exceder este porcentaje, ese 25% debe distribuírselo en forma proporcional entre todos los trabajadores. Aquí tenemos una torta en la cual podemos ver que es el 25% el que está destinado al pago de este beneficio. Y tenemos las multas por incumplimiento de pago de beneficios sociales, estableciendo en el artículo 9 del Decreto Supremo 28699, que da 15 días calendario para cancelar los beneficios sociales a la culminación de la relación laboral. Pasado ese tiempo se aplicará una multa en base a la UFB y el 30% sobre el total de los beneficios actualizados en favor del trabajador. De esta manera tenemos aquí un ejemplo donde la fecha de retiro fue el 21 de agosto del 2015 y la fecha de pago mucho tiempo después, el 5 de febrero de 2016. El monto a cancelar debe calcularse tomando en cuenta la UFB. En este caso, el monto de 48.103 bolivianos se lo va a multiplicar por la UFB de un día antes de la fecha de pago, es decir, el 4 de febrero del 2016, y esta cifra deberá dividirse por el último día trabajado, en este caso el 21 de agosto del 2015, obteniendo ya 48.878.99 como monto actualizado a dicha fecha. Luego se calcula el 30% y luego ese 30% más el mantenimiento nos da el total a cancelar de beneficios sociales, obteniendo 63.739.74 que vendrían a ser el monto actualizado a cancelar. Gracias por su participación.